Nuevamente agradecerles, bienvenidos a otra de nuestros seminarios. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con dos personas que han trabajado con nosotros ya durante mucho tiempo, que es el maestro Fabio Eduardo Solano Pérez, quien va a ser el presentador, y nuestro moderador y anfitrión en este caso de este evento va a ser el maestro Carlos Álvarez, también profesor investigador de la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador. Entonces, sin más preámbulos, entonces le cedo la palabra a Carlos. Ok, gracias Antonio. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a un seminario más de la Red Latinoamericana de Investigación en Energía y Vehículos. El día de hoy estamos presentando la conferencia Estimación de emisiones bajo condiciones reales de manejo mediante modelado de motor. Quien lo presenta es el máster Fabio Solano Pérez, maestro en Ciencias de Ingeniería del Grupo de Investigación en Energía y Cambio Climático del TEC de Monterrey. Damos paso al máster Fabio, recordándole que tenemos de 30 a 40 minutos para la presentación, dejando un lapsus para las preguntas. Sus preguntas lo pueden hacer a través del chat. Bienvenidos nuevamente y les cedo la palabra a Fabio. Excelente. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues arranquemos. Como muy bien lo comentó el doctor Carlos, presentándome, vamos a tratar el tema de cómo estimar emisiones contaminantes de vehículos, de hecho, bajo condiciones reales de manejo mediante modelado de motor. Ah, Perdón. Para tal fin, entonces, el contenido o la agenda que vamos a seguir es la introducción para este tema, la metodología que se ha seguido, los resultados que se han obtenido y las conclusiones a las que hemos llegado. Bien, tema obligatorio, vemos las partes, sería la parte 1. Perdón, ¿alguien como que tiene el micrófono abierto? Ya. Listo. Entonces, para dar una introducción a este tema, me gusta enmarcarlo o darle una visión de algo más grande, que es la movilidad inteligente, la cual podemos ver como una serie de capas sucesivas que tratan diferentes temas, eh, tales como la infraestructura, la geografía de las vías como tal, y vamos avanzando en temáticas de cómo está compuesta una flota vehicular en particular que es de interés, cómo se da el tráfico, las rutas de interés que hay allí, precisamente las emisiones de estos vehículos, condiciones meteorológicas, y finalmente podemos analizar el impacto que tiene en la salud. Y entonces, en la medida que es así, pues eh, vemos cómo el tema que vamos a tratar hoy pues está marcado precisamente en lo que es las emisiones y cómo podemos analizar o podemos considerar la movilidad inteligente como una integración de esta serie de capas que he mencionado. Ok, entonces, dicho esto, eh, vemos o presento el tema que voy a tratar eh, como la respuesta a una necesidad de un modelo que permita estimar las emisiones contaminantes de una flota vehicular segundo a segundo durante periodos prolongados. Esto, pues precisamente para permitir esta integración con todas las demás capas y esta temática que he mencionado de movilidad inteligente. Bueno, entonces como una visión general, perdón un momento, pongo aquí el puntero. Okay, como una visión general de lo que es un modelo que me permita tal fin que he mencionado. Entonces vemos que lo que voy a ingresar yo al modelo, los datos que voy a tener disponibles de entrada y que voy a requerir va a ser precisamente relacionados con la composición de los vehículos, la tecnología que tengan y un ciclo de conducción local que, que estén siguiendo y a partir del cual yo voy a llevar a mi análisis. Y bueno, mis variables de salida, de interés, van a ser el consumo de combustible. Si lo quiero ver como una variable global, entonces el consumo de combustible específico y mis factores de emisión de esta flota vehicular, si es que lo veo de una manera global. Ahora, entonces, para poder llegar a esto, un modelo de motor, entonces debe permitirme
analizar y obtener datos de potencia, consumos inmediatos de consumo de combustible y asimismo debe permitirme calcular de manera inmediata las emisiones contaminantes. Ahora, este es el camino pues que estamos planteando mediante un modelado de motor, así a nivel global. Pero esta misma información podría obtenerse mediante herramientas para cálculo de inventario de emisiones, tales como MUPS, IBE o Copper, que son bastante reconocidas a nivel mundial, sin embargo existen otras herramientas. Ahora, lo planteado aquí es que no necesariamente hay que seguir una sola opción, sino que de hecho puede existir una retroalimentación, que pueden estar conectadas estas dos. Entonces, que por ejemplo, el modelado de motor me permite obtener información tal que pueda calibrar estos modelos que no necesariamente están hechos para el sitio en que vamos a trabajar o que tienen alguna otra diferencia, entonces pueden trabajar en conjunto para llegar a este resultado que es nuestro interés. Entonces, dicho esto, el objetivo de este proyecto ha sido el desarrollar un modelo serio de motor cero-dimensional que permita predecir las emisiones instantáneas de monóxido de carbono y de NOx, usando como datos de entrada las condiciones de operación del vehículo que están siendo reportadas por la EQ del vehículo. Ok, entonces ahora continuando, la metodología para tal fin que se ha seguido es se ha dividido, digamos, en tres grandes pasos. Uno que es de los datos de entrada o recolección de datos de entrada, el modelo o modelado como tal y postprocesamiento de la información que he obtenido. Entonces, respecto a los datos de entrada, entonces primero es una definición de rutas o un seguimiento de las rutas del vehículo según sea la metodología de trabajo. Entonces aquí voy a obtener un ciclo que va a ser representativo o el cual que va a seguir a nivel local, o simplemente voy a seguir las rutas que estén siguiendo determinados vehículos y obtener esta información. Por otro lado, también necesito tener información particular o característica de los vehículos, de la tecnología que manejan, geometría, etcétera, y información acerca que me permite obtener el desempeño instantáneo, tal como las revoluciones del motor y la carga del motor de manera instantánea. Respecto al modelo, bueno, entonces se desarrolla un modelo termodinámico que va a ser calculado en cada paso de tiempo, que se ha determinado de 1 segundo, y que me permite tener el desempeño del vehículo de manera instantánea. Asimismo, el modelo me permite obtener de manera instantánea las emisiones vehiculares. Y finalmente, teniendo estos datos, entonces puedo tener factores de emisión en términos de potencia específica y podemos realizar una validación con pruebas experimentales. Ok, respecto a la primera parte, sobre la recopilación de información de entrada, entonces inicialmente necesitamos tener información característica del vehículo. Y esto pues tiene que ver con la geometría del motor, con la geometría externa del vehículo y con otra serie de parámetros quizá más especializados. Adicionalmente, entonces necesitamos realizar un monitoreo del vehículo y entonces aquí se tienen dos posibilidades. La primera opción, que sería la ideal, la mejor, es si directamente podemos obtener información de la EQ del vehículo vía el puerto OBD. Y la segunda opción, si no tenemos acceso a esto, es un monitoreo GPS del vehículo, donde vamos a poder obtener la velocidad a la cual se mueve este y donde vamos a, o requerimos medir la pendiente donde está transitando el vehículo. Y al combinar esta información monitoreada, recopilada, con dinámica vehicular, una serie de ecuaciones de dinámica vehicular, entonces igual voy a poder llegar a obtener información acerca de las revoluciones instantáneas y acerca de la carga motor instantánea. Y aquí pongo esto en gris, está en paréntesis, quiere decir que yo puedo medir el coeficiente lambda, pues que está relacionado con el exceso de aire en el motor, directamente, si tengo acceso a la EQ del vehículo, pero en caso de que no tenga acceso a la ECO y que lo que tenga sea un monitoreo vía GPS, entonces voy a tener que asumir un valor constante y voy a perder un poco de precisión.
Ok, ahora ya pasando a la parte de lo que es el modelo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un modelo termodinámico del ciclo, pues, de lo que está ocurriendo en el motor. Entonces, a la izquierda vamos a ver una gráfica donde en azul vemos unas mediciones de lo que está ocurriendo en la práctica en el motor, en una gráfica pues, de presión contra volumen. Y en naranja podemos ver los resultados que se pueden obtener mediante el modelo propuesto, donde evidentemente van a haber diferencias, pero nos estamos acercando y lo que más nos va a importar van a ser los resultados globales, es decir, no necesariamente, perdón, no necesariamente los puntos como tal en la curva. Y donde vamos a tener una serie de consideraciones en los diferentes procesos, tales como los que estoy enseñando en la tabla aquí, y donde resalto pues que voy a considerar en la compresión y la expansión eficiencias de segunda ley, en donde para la parte de combustión, que va a ser lo que más nos va a interesar, voy a tener consideración de equilibrio químico, algunas consideraciones de cinética química y en general voy a considerar, ya que esto es para motores a gasolina o pues de ciclo Otto, que va a realizarse a volumen constante. Ok, entonces yendo un poco más en detalle, en la parte de la combustión, que como dije es lo que más nos va a importar o lo que va a resultar más relevante en el modelo. Entonces vamos a seguir una reacción global como la que podemos ver acá, en donde estamos tratando nuestro combustible como un hidrocarburo del tipo C sub X, H sub Y, que se va a quemar pues en presencia de aire y donde voy a obtener esta serie de productos. Entonces, donde estoy considerando los contaminantes de monóxido de nitrógeno y monóxido de carbono y adicionalmente pues como gas de efecto invernadero, entonces estoy tomando, considerando el dióxido de carbono. Y para eh, tal resolución, pues del sistema que se plantea al tener esta serie de productos, entonces pues voy a seguir consideraciones de conservación de masa, donde voy a tener una serie de ecuaciones, conservación de energía también, donde voy a tener otras ecuaciones pues para tal fin. Y finalmente, de equilibrio químico, donde se plantean otro grupo de ecuaciones respecto al equilibrio químico, entonces donde va a poder tener en cuenta el monóxido de carbono y el monóxido de nitrógeno. Y gracias a que se plantean estas ecuaciones de equilibrio químico, es que se puede cerrar el sistema de ecuaciones con este número de productos. Y bueno, finalmente son conocidos los volúmenes final e inicial en función de la geometría del motor que debe ser conocida para este fin. Bueno, adicional al cálculo de la combustión en términos de potencia, digamos, de cálculos energéticos del vehículo, se tienen que seguir unas consideraciones para el seguimiento de la combustión en términos del cálculo de emisiones que pues, va a ser de nuestro interés. Entonces, estas emisiones en las que me voy a centrar va a ser, en este caso, de dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno y monóxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono, este se calcula a condiciones de tubo de escape, donde la temperatura se conoce que es inferior a 300 grados Celsius. Y para tal fin, entonces, esto va a tornarse constante. Entonces se va a simplificar el sistema de ecuaciones cuando se realiza el cálculo a estas bajas temperaturas. En el caso de monóxido de nitrógeno, lo que se ha encontrado es que la concentración de monóxido de nitrógeno en los productos está relacionado con la temperatura máxima que se alcanza durante la combustión. Que las reacciones involucradas llegan a congelarse en cierto punto. Entonces aquí voy a permitirme apoyarme en esta gráfica. Que en cierto punto las reacciones químicas que involucran monóxido de nitrógeno se van a congelar. Entonces para esto, si vemos en la gráfica a la derecha, lo que tengo es la concentración de monóxido de nitrógeno que se obtiene en función del ángulo de avance en el motor. Entonces, la línea punteada indica lo que se calcula
si se siguiera equilibrio químico, mientras que la línea continua está mostrando lo que ocurre en la realidad, es decir, lo que se analiza mediante cinética química. Entonces, si vemos la línea continua, lo que vemos es que va a formarse, va a incrementarse la concentración de monóxido de nitrógeno y en cierto punto prácticamente se va a mantener constante. Entonces aquí es lo que denominamos que las reacciones se congelan. Ahora que si yo mantuviese la consideración de equilibrio químico, lo que va a encontrar es una formación que se sobreestima y que finalmente luego todo se va a volver a destruir. Ahora, basándonos en lo encontrado en la literatura, reportada por Schock, por ejemplo, esa concentración final, en el punto de en el que se congelan las reacciones, es proporcional a lo que se calcula mediante equilibrio químico a temperatura máxima. Es decir, si yo mantengo el cálculo de equilibrio químico, al final no voy a tener realmente concentración de monóxido de nitrógeno, o va a ser prácticamente nulo. Pero, en cambio, lo que se ha encontrado es que en este punto de máxima temperatura, calculado mediante equilibrio químico, el resultado va a ser proporcional al que voy a obtener aquí en la realidad, mediante cinética química, en el momento en que las reacciones involucradas se congelan. Continuando con el cálculo de monóxido de carbono, entonces, de manera similar a lo planteado anteriormente, en el caso de monóxido de nitrógeno, se encuentra que las reacciones involucradas se congelan y que esto ocurre, según lo reportado, a alrededor de 1700 Kelvin, que es a la temperatura a la cual se realiza el cálculo. Entonces, pues aquí hemos observado las condiciones mediante las cuales voy a poder realizar mi cálculo de emisiones contaminantes o emisiones en general mediante el modelado de motor. Finalmente, digamos que para cerrar lo que tiene que ver con el ciclo y poder reportar la información de interés, entonces tengo esta serie de ecuaciones que involucran finalmente pues, la manera en que puedo reportar la potencia, el flujo de combustible y el flujo inmediato de las emisiones que son de mi interés. Lo planteado anteriormente se ha descrito en un sistema de 175 ecuaciones, que digo que es no lineal. Ahora, pues no todas las ecuaciones son no lineales, pero definitivamente es un sistema no lineal en la medida que, en la forma que están involucradas las ecuaciones de cinética química. Y este sistema se ha resuelto mediante el programa EES, que nos da ciertas facilidades en la medida que él permite directamente resolver sistemas de ecuaciones y que adicionalmente cuenta con una base de datos de propiedades termodinámicas de fluidos, lo cual facilita en gran medida realizar estos cálculos. Ok, continuando ya a la parte de la validación del modelo que se ha planteado, entonces se ha realizado en ciertas etapas. Entonces, inicialmente, y las pruebas más básicas mediante las cuales se realiza validación han sido en banco de motor, para el cual tenemos datos facilitados por el Instituto ISAT en Francia, en el cual se han realizado pruebas a un motor Renault, a gasolina, normalmente aspirado, y cuyo desplazamiento, volumen desplazado es de 1.15 litros. Y las mediciones de las emisiones se han realizado mediante el dispositivo de la marca AVL, donde puedo realizar medición de estos gases aquí que están considerados, donde para el caso va a ser de nuestro interés el monóxido de carbono, dióxido de carbono y los NOx. Y finalmente, estas pruebas se llevaron a cabo variando la velocidad de giro del motor, la carga del motor y la relación aire-combustible, esto medido mediante el coeficiente lambda, en donde se tuvieron diversas variaciones en estos tres parámetros y finalmente se obtuvieron 220 diferentes variaciones de pruebas en estado estable. Además de la validación mediante banco de motor, se tienen pruebas ya bajo condiciones reales de manejo, es decir, pruebas en carretera, para lo cual tenemos datos facilitados por la empresa Mission Analytics,
en donde se ha tenido como vehículo de pruebas un vehículo Honda Civic, en modelo 2014, que funciona a gasolina, tiene 4 cilindros en línea, y tiene una cilindrada de 1.8 litros. Para las mediciones en este vehículo se ha utilizado un sistema PEMS, marca Centec Ecostar, donde hemos podido obtener información de la ubicación del vehículo mediante un dispositivo GPS, donde hemos obtenido información reportada por la ECU del motor mediante el puerto OBD, y donde se ha realizado medición de la concentración de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Entonces aquí quiero resaltar que no se tuvo disponible la medición de monóxido de nitrógeno, en este caso de las pruebas en carretera. Para las pruebas en carretera, el vehículo estuvo circulando en el condado de Los Ángeles, en California, donde tuvo un viaje total de 226 minutos, alrededor de 153 kilómetros, y cuya altitud media fue de 24 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente, ya que anteriormente había mencionado como otra oportunidad o otro medio para, digamos, estimar inventarios de emisiones, han sido herramientas para tal fin, donde resalta MOVES, que es desarrollado por la EPA. Entonces también se realiza una comparación, una validación con los resultados que se pueden obtener aquí de MOVES, utilizando los parámetros que se obtuvieron durante las pruebas en carretera. Bueno, y en el análisis de estas validaciones, pues se consideraron medidas para garantizar la calidad de los datos, tales como la posible discontinuidad de datos, identificación de datos atípicos o inviables, y la sincronización que se realiza durante la medición de estas emisiones. Ok, entonces ahora pues vamos a observar los resultados que se han obtenido de este proyecto. Entonces, empezando por los resultados de la validación en banco de motor, es decir, de las pruebas estáticas. Entonces, viendo primero de manera global, de manera general, podemos ver estas dos curvas que consideran el consumo instantáneo de combustible. A la derecha podemos ver la curva en el caso del modelo, a la izquierda en el caso experimental, y donde podemos ver una gran similitud entre ambos, entre los datos obtenidos experimentalmente y los datos obtenidos en el modelo. Podemos ver una gran similitud a nivel cualitativo. Entonces, avanzando, una vez que observamos esto, podemos ver los resultados en cuanto a emisiones, en este caso de monóxido de carbono, en donde ya vemos algunas diferencias. Sin embargo, encontramos a nivel cualitativo una buena similitud entre lo que se reporta por el modelo y lo que se encuentra a nivel experimental en banco de motor. Y finalmente, pues también tenemos dichas curvas en el caso de los resultados de emisión de monóxido de nitrógeno, en donde vemos ciertas diferencias. Sin embargo, aparentemente el modelo está dando muy buenos resultados. Entonces, una vez vemos estas similitudes a nivel cualitativo, entonces podemos proceder a tener correlaciones para mirar a nivel cuantitativo el acercamiento o la precisión que se está obteniendo mediante este tipo de modelo. Entonces, en el caso de consumo de combustible, vemos que en la curva de correlación, donde en el eje X tenemos los resultados modelados, obtenemos un R cuadrado bastante cercano a 1, de 0.98, y una pendiente también cercana a 1. Es decir, aquí podemos ver que el modelo está estimando bastante acertadamente el consumo de combustible, al menos en pruebas en banco de motor. Entonces, si continuamos, entonces vamos ya a las emisiones. Entonces vemos que el resultado se mantiene en el caso de emisiones de dióxido de carbono, donde tenemos un R cuadrado cercano a 1 y una pendiente también cercana a 1. Entonces, el modelo está estimando también acertadamente las emisiones de dióxido de carbono. Y ya cuando vamos a las emisiones contaminantes, vemos que en el caso de monóxido de carbono, el R cuadrado baja un poco, sin embargo es de 0.9, es decir, y la pendiente también es cercana a 1, es de 1.1, es decir, está
estimando de manera cercana los resultados que se están obteniendo. En el caso de las pruebas de los resultados, en el caso de monóxido de nitrógeno, vemos un R cuadrado cercano a 0.9, 0.89, es decir, está aceptablemente cercano a 1, y en cambio vemos una pendiente que es baja. Sin embargo, esto va acorde a lo esperado, según lo que se planteó anteriormente de la manera en que se calculan las emisiones de monóxido de nitrógeno, donde veíamos que en ese pico de temperatura máxima vamos a tener una sobreestimación de lo que ocurre en la realidad, pero que tenemos un resultado proporcional. Entonces, en el caso que tengamos acceso a una serie de mediciones, lo que se puede hacer es una calibración de los resultados para corregir esta sobreestimación. Sin embargo, vemos como la tendencia se sigue bastante acertadamente. Lo vemos cualitativamente aquí en la cercanía de los puntos con la curva y vemos un R cuadrado de 0.89. Ok, entonces, avanzando, entonces, habiendo visto los resultados en banco de motor, podemos observar los resultados que se han obtenido de pruebas en carretera. Entonces aquí, de manera similar a lo anterior, vemos una comparativa entre lo que se obtiene en modelo y lo que se obtiene a nivel experimental a la izquierda, en el caso de la potencia que se reporta. Y aquí quiero, antes de entrar hacia ello, no similitud, hacer una aclaración de por qué la sábana o la curva, pues, que vemos no es completa. Y esto es porque estas son pruebas en carretera, es decir, son pruebas reales. Mientras que yo en un banco de motor puedo hacer las combinaciones que yo desee de revoluciones, de carga de motor, de relación de aire-combustible. En la práctica, pues, no necesariamente van a darse combinaciones de todas las revoluciones con todas las cargas de motor, y estas son las que efectivamente se obtienen. Entonces aquí lo que ocurre es que no se están obteniendo datos, no que haya algún tipo de error. Y lo que vemos a nivel cualitativo es que efectivamente existe una bastante grande similitud entre lo que se está obteniendo de resultados a nivel experimental y a nivel del modelo. Entonces, continuando, vemos un comportamiento muy similar en el consumo instantáneo de combustible, y cuando pasamos a las emisiones, viendo los resultados de emisión de monóxido de carbono, ya vemos que hay diferencias mayores entre lo presentado a nivel experimental y a nivel de modelo, y entonces ya podemos pasar a analizar de manera cuantitativa mediante curvas de correlación. Entonces, para ello, primero podemos observar las curvas de correlación a la izquierda de potencia y a la derecha de consumo instantáneo de combustible. Entonces, aquí a la izquierda vemos un R cuadrado bastante cercano a 1, de 0.98, lo que nos habla de la manera acertada en que se está estimando mediante el modelo. Vemos una pendiente de 0.7, es decir, que se aleja algo de 1. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la manera en que se está haciendo los cálculos en el modelo, se está considerando el torque indicado o la potencia indicada, pues continuando con él, mientras que el dato que tenemos a nivel experimental es al freno. Así que esta diferencia no solamente es debido a diferencias que pueda presentar el modelo, sino que está teniendo también en cuenta, está pendiente, lo que es la eficiencia mecánica. Entonces, no necesariamente es que haya una gran diferencia en el modelo para estimar esto, y de hecho el modelo no está dado para estimar el torque al freno o la potencia al freno. Sin embargo, si vemos en la curva a la derecha, vemos que es de consumo instantáneo de combustible, vemos un R cuadrado de 0.99, es decir, hay una gran precisión a la hora de dar el resultado del consumo instantáneo de combustible, en donde sí se presenta cierta sobreestimación en cuanto al consumo de combustible, ya que vemos una pendiente de 0.84. Ya si continuamos a la parte de emisiones, en el caso de dióxido de carbono vemos de nuevo una R cuadrado bastante cercano a 1, de 0.99, y una pendiente de 0.92, es decir, se tiene bastante exactitud en el momento de reportar las emisiones de dióxido de carbono. Finalmente, al momento de analizar las emisiones de monóxido de carbono, ya vemos que ocurre cierta dispersión
donde aquí en pruebas en carretera nuestro R cuadrado es de 0.8. Y es de resaltar cómo tenemos una pendiente de 0.02. Entonces, tendríamos una sobreestimación enorme en cuanto a las emisiones de monóxido de carbono. Sin embargo, hay que ver que en mediciones en carretera, mediante un dispositivo PEMS, estoy realizando medición posterior al catalizador. Sin embargo, en los cálculos del modelo no se está considerando este catalizador. Es decir, yo estoy aquí teniendo, perdón, estoy teniendo una reducción de alrededor del 98% en el catalizador si comparamos los datos del modelo con los datos obtenidos experimentalmente, y esto va acorde al comportamiento que yo espero que tenga el catalizador en el momento de reducir las emisiones contaminantes. Y de hecho abre la discusión a que precisamente sea el comportamiento del catalizador que sea variable lo que da pie a que ocurra esta dispersión. Y finalmente tenemos una validación de resultados tomando como punto de referencia la herramienta MOVES, en donde primero vamos a ver perdón, los resultados de monóxido de carbono, en donde estamos analizando curvas en función de la potencia específica, es decir, la potencia por el peso del vehículo, y donde estamos viendo resultados de MOVES, que son los puntos naranjas, la curva azul es la obtenida mediante el modelo, y los puntos grises son los obtenidos mediante los datos experimentales de pruebas en carretera. Además de que se está separando o considerando la potencia específica, también se realiza una segregación por asociaciones de velocidad. Entonces, la curva a la izquierda está considerando baja velocidad, menor a 40 kilómetros por hora, media velocidad en el centro, entre 40 y 80 kilómetros por hora, y alta velocidad en la curva de la derecha, que se considera a más de 80 kilómetros por hora. Entonces, al ver estas tres gráficas, lo que vemos de manera cualitativa es que el comportamiento que mejor se acerca a lo que ocurre en la práctica, es decir, a los datos grises que se han medido de manera experimental, es el del modelo que se ha desarrollado. Y entonces cuando analizamos las correlaciones que se tienen para tal fin, vemos precisamente que al comparar el modelo con los resultados experimentales de factores de emisión, vemos un R cuadrado de 0.96, lo cual va acorde a los resultados que he presentado anteriormente, efectivamente una pendiente de 0.02, es decir, esto va acorde al comportamiento del catalizador ya mencionado. Sin embargo, cuando comparamos los resultados del modelo con los resultados de MOVES, ya vemos ciertas diferencias, donde tenemos un R cuadrado de 0.79 y una pendiente de 0.27. Entonces aquí hay cierta diferencia y hay que tomar en cuenta pues que los datos que se tienen en MOVES no necesariamente están siendo representativos de lo que ocurre para un caso particular que yo esté considerando, como es el caso. De la misma manera, hemos analizado los resultados en cuanto a monóxido de nitrógeno. Sin embargo, aquí es de resaltar, de mencionar que no tengo datos experimentales de pruebas en carretera, dado que, como ya mencioné anteriormente, el PEMS utilizado no tenía disponibilidad para realizar mediciones de emisiones de monóxido de nitrógeno. Entonces, simplemente se han comparado los datos del modelo con los datos reportados por MOVES, en donde cualitativamente vemos una cercanía en el comportamiento entre ambas curvas. Sin embargo, donde hay que considerar la escala, ya que hay ahí una diferencia. Entonces, cuando tenemos una correlación, vemos efectivamente que el comportamiento es muy similar. Tenemos un R cuadrado de 0.92 y sin embargo vemos una pendiente con un valor bastante bajo. Y es de repetir, de recalcar que esto está relacionado con la manera en que este modelo planteado está calculando las emisiones de monóxido de nitrógeno, donde es sabido que va a existir una sobreestimación y es sabido que es requerido tener resultados experimentales para poder tener una calibración de estos datos.
Finalmente, voy a presentar las conclusiones que hemos obtenido de este proyecto, de este trabajo. Entonces, en términos generales, es posible estimar o predecir el desempeño de un motor y sus emisiones contaminantes mediante modelado de motor basado en equilibrio químico. En cuanto a las pruebas, en el banco de motor se encontró un alto nivel de correlación en todos los resultados. En el caso de las pruebas en carretera, igualmente se tienen muy buenos resultados en el momento de estimar el consumo de combustible, el momento de estimar la potencia, de dióxido de carbono también, y resultados igual bastante buenos en el momento de estimar las emisiones de monóxido de carbono y de de monóxido de carbono. Ahora, se ha ilustrado lo que es una comparación entre los resultados del modelo y lo que es una herramienta para cálculo de emisiones, perdón, de inventario de emisiones, tal como lo es MOOPS. Sin embargo, se encuentran ahí que hay ciertas diferencias y que es necesario, digamos, tener más datos, continuar el estudio para este fin. Entonces, aquí, para, digamos, resumir un poco, se puede reproducir o se puede estimar mediante este tipo de modelos el consumo de combustible y emisiones contaminantes en motores de encendido por chispa con un buen grado de precisión. No obstante, hay que tomar en cuenta que se requiere tener ciertos datos experimentales de calibración para poder estimar más correctamente estos resultados finales. Bueno, pues muchas gracias por su atención y pues creo que acabo en tiempo para poder atender a sus preguntas. Ok, muchas gracias, Fabio. No sé si es que nos pueden ayudar con las preguntas del chat, por favor. Bueno, mientras nos envían las preguntas, yo sí tengo aquí algunas preguntas propias y algunas sugerencias también. Por favor. Eh, en la diapositiva 30 y 33, bueno, empecemos con las sugerencias. Listo, señor. Ya un momento, La me 30 dirijo a la diapositiva. Ok, entonces por acá. Exacto. En los resultados, tanto en las gráficas, en el experimental y en el modelado, o sea, se nota las características cualitativas. Sin embargo, sería interesante de que las gráficas las pongas en la misma escala. No sé si te fijas en el eje Z, en el un lado está en 4, el otro está en 3, en las primeras gráficas. Entonces, tú le ves el parecido, pero te resultaría incluso más parecido si lo pones en la misma escala. Si te Ok, fijas, el máximo en el Z está en 3 en el experimental y en el modelado también en 3. Entonces, las gráficas estoy seguro que se van a aparecer todavía más. Sí, perfecto. eso pasa tanto en la diapositiva 31 como en la 33. Correcto. Ya, dentro de las preguntas que tenía es si tal vez hallaron el delta entre la variación de los NOx. Me dijiste que llegaba hasta un máximo y de ahí como que se congelaba, ¿no? Pero había una Sí. variación entre lo calculado y lo modelado. Tal vez lograron hallar ese delta o tienen alguna idea de cómo se podría hallar ese delta, esa variación. Del dato aquí presente no lo tengo. Sin embargo, de cómo obtenerlo, sí tenemos una idea. Precisamente, eh, perdón, aquí en esta. Mediante este tipo de experimentación, bueno, aquí estoy mostrando el resultado de pruebas en banco motor, pero precisamente mediante este tipo de experimentación, guiándonos por la pendiente y por supuesto que realizando pruebas más exhaustivas en cuanto a los modos de operación, es posible obtener en qué grado se está dando la mencionada sobreestimación. Sin embargo, sí, lo que sí se aprecia, aparentemente, pues vuelvo y digo, habría que realizar una experimentación más exhaustiva en el caso que se quiera obtener esto y realizar la calibración, pero lo que se observa es que en todos los modos de operación se está siguiendo una misma, digamos, un mismo factor de calibración.
Ok. La última pregunta de mi parte es el catalizador. Nos hablaste un poco de que tal vez por efectos del catalizador te planteaba ese abanico, ¿no? Y pues claro, la eficiencia del catalizador también varía en función de la temperatura. Tal vez lo lograron relacionar eso. Pues precisamente al ver estos resultados en carretera es donde lo estamos relacionando. Eh, bueno, no lo tengo en esta gráfica en específico, pero lo que apreciamos es que precisamente los resultados se desvían en mayor medida en las pruebas a baja velocidad, lo cual nos hace pensar que es cuando el vehículo se encuentra frío, es decir, el catalizador está frío y no está adecuadamente reduciendo las emisiones. Sin embargo, eh, digamos, pues si se quiere llegar al mayor nivel de precisión, entonces lo que se debería hacer es un análisis, bien sea o estadístico de cómo está funcionando este catalizador, o ya como a nivel de una planta química y ver de las variaciones en su eficiencia en los diferentes grados de operación del vehículo. Ok, muchas gracias. Ahora sí, tengo algunas preguntas. Me dicen, ¿podría usarse el mismo método para estimar emisiones en motocicletas? ¿Se requeriría modificaciones, siendo este un sector importante en Latinoamérica? Ok. En términos generales, claro que se puede utilizar, sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay parámetros particulares que habrá que variar, como la eficiencia de segunda ley que es tomada en cuenta y quizá algunos parámetros característicos de su geometría. Sin embargo, en términos generales, sí es posible tomar en cuenta. Donde habría una dificultad para considerarlo es que eh, creo que es más complicado encontrar un puerto EQ, un puerto tipo OE, pues, donde se pueda obtener información de la EQ de las motocicletas, como para poder tener esta calibración. Pero en términos generales, sí se podría, digamos, utilizar este tipo de modelo para tal fin. Ok, muchas gracias, Pablo. La siguiente pregunta dice, si nos puedes ampliar un poquito más, nos comenta alguien, no me queda claro, dice, en base a qué parámetro o variable se miden experimental y calculan en los modelos los datos de las gráficas representadas donde señala R cuadrado. Si nos puedes ampliar un poquito más, parece que tenemos incluso las gráficas en pantalla. Ok, pero ¿de todos los datos en general o digamos de algo en particular es donde está la duda sobre el método de cálculo? Me imagino que de manera general no está especificada. Ok, pues en estas curvas de correlación lo que estamos comparando es los datos del modelo, diferentes resultados con los datos experimentales en el eje Y para ver pues qué tan similares son, donde idealmente pues serían todos iguales y sería un R cuadrado 1 y una pendiente 1. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos teniendo son, estas son pruebas en carretera. Esta curva, en la parte superior derecha, es del consumo inmediato de combustible. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy realizando mediciones segundo a segundo. Entonces, en un segundo dado, se realizó en el vehículo una medición que va a tantas revoluciones por minuto, que la carga de motores es esta, que el coeficiente lambda es este. Entonces, a partir de estos datos, yo ingreso, perdón. A nivel experimental también estoy obteniendo directamente la información de este consumo de combustible. Entonces esto ya es un punto a nivel experimental, porque ya tengo ese dato de consumo de combustible. Ahora yo ingreso esta información en mi modelo y entre otras cosas voy a obtener como resultado en ese momento, pues cuántos gramos por segundo de combustible está haciendo el flujo. Entonces con eso tengo un punto y ahora, eso fue un punto en un segundo. Entonces, dando continuidad al otro segundo, tengo otra información, entonces estoy poniendo puntos de cómo, qué tan similares o qué tan diferentes están siendo los datos experimentales y los datos del modelo, y finalmente entonces puedo hacer una eh, eh, regresión, eh, una regresión lineal para poder tener cuantitativamente qué tan similares son estos dos resultados. Ok, muchas gracias, Fabio. Voy a unir las dos preguntas, la de William y la de Antonio. Creo que la pregunta de Antonio abarca todo lo que nos está preguntando William.
Dice, ¿en alguna forma se incluyó el factor de la calidad de combustible, el tipo de combustible, las propiedades físico-químicas en las en las estimaciones de emisiones? Ok, el parámetro de combustible, voy a regresar un poco con la diapositiva. Ah, ya aquí. El parámetro de combustible lo estoy considerando como uno del tipo CXHY, y en donde si se quiere tener de la manera más precisa para cierta localidad, para cierta ciudad, cierto distrito de interés, entonces yo debería tener información de la caracterización del combustible en términos de, digamos, del porcentaje de carbono y de hidrógeno que hay presente en dicho combustible. Ahora, si, por ejemplo, esto también tuviese, qué sé yo, oxígeno, pues también se puede considerar. Aquí pongo CXHY, pero digamos que el modelo es flexible a este tipo de situaciones. Ahora, pues ahí que escucho esta parte de calidad. De pronto, ¿en donde no sería flexible? Si lo que quizá quiere comentar es respecto a ciertos otros componentes, por poner cualquier ejemplo, plomo, que ya está prohibido, pero suponiendo que fuese el caso. Entonces, en ese caso, el modelo no está considerando este tipo de contaminantes y lo que puede formar. Entonces, elementos como los que ya están aquí presentes, considerados, entonces suponiendo que también, qué sé yo, tuviéramos nitrógeno en el combustible y aquí en una fracción pequeña, igual conocemos el subíndice porque tenemos la información de la caracterización de este combustible en particular. Entonces, el modelo es flexible a añadir esta información y nos va a afectar en mayor o menor medida los productos que obtengamos. Correcto, Fabio, muchas gracias. Creo que de esa manera también respondiste a la pregunta de David Cadena que nos preguntaba qué sucedería si utiliza GLP. Tendrías que modificarlo ahí en ese parámetro, ¿verdad? Sí, correcto. No, no es necesariamente para cálculo de gasolina como combustible, es para motores encendidos por chispa. Lo siento si no fue muy claro. Entonces yo podría utilizarlo para GLP si tengo la caracterización de dicho combustible o incluso si yo deseo, digamos, realizar una comparativa entre una línea base de gasolina, por ejemplo, y lo que obtendría si mezclo, qué sé yo, gasolina con etanol, gasolina con gas, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo es flexible a todo este tipo de información, siempre y cuando el combustible está caracterizado y yo tenga esta información para ingresar. Ok, muchísimas gracias, Fabio. Tengo la siguiente pregunta que me dice, si se tienen datos del porcentaje de eficiencia mecánica con respecto a la modelación versus los datos obtenidos en el dinamómetro. Ok, los datos en banco de motor, entiendo entonces. Correcto. Sí, en este caso sí se pudo obtener información respecto a la eficiencia mecánica. No, no estoy seguro si la duda es si de pronto requiere este tipo de datos, que podríamos conversarlo. En este caso fue posible estimar la eficiencia mecánica, dado que adicional pues, al dinamómetro, también se tenía datos de presión y de volumen en la medida que, pues, del avance del motor. Entonces, para ser de pronto un poco más claro. Ah, este tipo de curva, la azul, por ejemplo, que es dato de presión contra el volumen en función del avance del giro en el motor, se obtuvo directamente de los datos que tenemos en el dinamómetro. Entonces, en la medida que tengo esta información, es posible estimar esta eficiencia mecánica. En este caso, ya si es a nivel global, digamos, expandirlo, por ejemplo, las pruebas en carretera, pues tengo un dato muy global de eficiencia mecánica que se podría estimar de acá, pero no podría decir que tengo datos particulares en las condiciones de operación. Habría falta, digamos, más análisis y más información. Ok, Fabio, muchísimas gracias. Han transcurrido los 5 minutos para las preguntas. No sé si nos ayuda Antonio con el cierre. Sí, igual yo creo que si es que quedan un poco más preguntas, tenemos todavía 5 minutos, no sé si podemos aprovecharlo si es que están preguntas Vaya. pendientes.
Ya. Sí, sí teníamos algunas preguntas pendientes. Dice, ¿cómo compensar la falta de activación del catalizador en frío al no detectar las emisiones para mejorar el proceso de reducción de emisiones? Am, Aquí me queda un poco la duda si la pregunta es cómo estimar mejor en estos casos o si es en general del funcionamiento mismo del vehículo, cómo funcionar, cómo mejorar esa falla. No sé si de pronto la Es persona que pregunta. respecto al funcionamiento. Ok, no, pues respecto al funcionamiento, digamos que esto es algo que ya lleva un rato trabajando de esta manera. El carro relativamente calienta rápido, pero digamos que si uno tuviera la necesidad de mejorar sí o sí esta parte de mientras el catalizador está trabajando en frío, pues habría que adicionar una resistencia eléctrica en algún punto, ya sea para calentar directamente el catalizador o para calentar los gases productos en el tiempo que esté arrancando el vehículo. Ok, gracias. Y la última pregunta es, dice, llegado a la temperatura de funcionamiento del motor, ¿no debería de existir variaciones a baja velocidad, como se lo menciona, o sí? Variaciones en... Ok, pues lo voy a responder como entiendo. Lo que ocurre es que, pues claro, el motor no va a estar funcionando de la misma manera a altas o bajas velocidades pues, de giro. Pero estas variaciones, digamos que están siendo consideradas en el modelo, por lo menos anterior al paso por el catalizador, que como dije ya, pues tiene otro aporte muy importante. Pero anterior al catalizador, estas variaciones como tal ya están considerando en el cálculo de emisiones y pues eso, por ejemplo, lo podemos observar en las correctas correlaciones que vemos en resultados en banco de motor. Y esto, entre otras cosas, se logra mediante el, digamos, adecuado cálculo de la eficiencia volumétrica que aparentemente en este caso estamos haciendo, que vemos que es un buen camino en función de los resultados que estamos observando. Ok, gracias Fabio. Nos menciona también Oscar, ¿qué lambda se usó en el modelo? Ok, gracias Oscar, buena pregunta. En el modelo no se utilizó un solo lambda, en realidad se está utilizando el lambda reportado ya sea en pruebas de motor. Entonces existe un sensor de oxígeno que nos está reportando la información de lambda y ese es el que yo ingreso a mi modelo. En el caso de pruebas en carretera, la ECU directamente nos puede reportar este valor de lambda y ese es el que yo ingreso en mi modelo. Ahora, como yo mencioné al inicio durante la metodología, ese sería un fallo si yo no tengo acceso a información de la ECU directamente, sino que solo hago monitoreo GPS, en cuyo caso yo tomaría, debido a que este es un motor es encendido por chispas, yo tomaría lambda como 1, dado que eso es más o menos, digamos, el objetivo, pues, en el motor, que sea alrededor de 1. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al tomar un lambda constante e igual a 1, pues voy a tener definitivamente variaciones, desviaciones de los resultados reales. Ok, Fabio, muchísimas gracias. Para finalizar, pues Antonio te tiene una pregunta. Me ha pedido que le ceda la palabra para realizártela. Ok, Sí, perfecto. gracias. Es para, digamos, aclarar un poco las dos preguntas que pasaron por parte de William y mía. La primera, William, mencionaba un poco del tema del uso de etanol. Creo que va relacionado también con el hecho de que hiciste validación con pruebas de vehículos en Estados Unidos, en donde el uso de ese combustible allá es muy común en las mezclas de combinaciones aéreas. ¿Se consideró ese porcentaje de etanol en la validación de tu modelo? Ok, en estos resultados no se consideró. Muchas gracias por ese aporte. De hecho, esa podría representar también parte de las variaciones, digamos, en las pendientes obtenidas en estos resultados. Eh, pues sería muy interesante realizar el ingreso más apropiado de la información del combustible en el modelo y rectificar las variaciones que se podrían obtener. Sin Va. embargo, lo que sí puedo responder es que el modelo tiene flexibilidad para este fin y, digamos, la información podría ingresarse. Ya. Y ya como última pregunta era referente a las propiedades físico-químicas. Yo creo que mi idea era preguntarte no en función de la composición de combustible, no de saber si tiene porcentaje de plomo o que tiene porcentaje, sino más bien como preguntarte es en el tema de factores que influyen mucho en emisiones como el tema de la oxigenación o porcentaje de oxígeno del combustible,
ese tipo de aspectos considera este modelo o no puede considerar ese nivel del impacto de las Correcto, pero propiedades del digamos, combustible. la oxigenación también podría considerarse como una composición. Es decir, si se puede caracterizar ese grado de oxigenación en términos de una fórmula química, entonces puede ingresarse. Ok, bueno, ya llegamos a las 12 en punto, entonces quisiera agradecerles a todos por haber participado en este evento. Tuvimos muchísimas preguntas, fue un tema muy interesante para todos. Les invito a que nos redirijan las preguntas, sea por correo electrónico. No sé si es que puedo compartir correo electrónico, Fabio, tal vez aquí en el chat, o directamente lo pueden escribir al doctor Huerta si tienen alguna duda en especial. Y pues nada más ya hacer la clausura del evento y los invitamos a la próxima semana que vamos a tener otro evento muy, muy interesante que lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Nuevamente muchas gracias, Fabio, y muchas gracias, Carlos, por haber sido los presentadores y anfitriones de este evento.